Amigos, otro vídeo. ¿Quién se lo iba a imaginar? Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Ya está aquí el otoño. ¿Y qué llega con el otoño? La caída de las hojas, las bebidas calientes, las castañas y el frío. ¿Y qué toca hacer cuando hace frío? Hacerle caso a tu madre y abrigarte. Pero estáis de suerte porque el vídeo de hoy nos va a ayudar y es que vamos a hablar del jersey Aran o aranés. Pero para ello nos va a tocar viajar, en concreto a las Islas Aran, en Irlanda. Así que venga, vámonos. Qué bonita es Irlanda, pero qué lejos me queda. Así que efectivamente no estamos en Irlanda, pero espero que con este fondo podamos pensar que sí y nos metamos mejor en la historia. Así que vamos a ello. La existencia del jersey Aran está documentada de al menos el principio del siglo XX y se origina en las Islas Aran. ¿Pero qué son las Islas Aran? Pues son 3 islas en la costa oeste de Irlanda, de más grande a más pequeña: Inishmore, Inishmaan y Inisherin. Más de uno le sonará por la película The Banshees of Inisherin y al que no le suene, pues ya tiene recomendación para esta noche porque es un peliculón. ¿Pero qué tienen de peculiar estas islas? Pues lo primero son principalmente roca caliza desnuda, es decir, parecido a esto, hay muy poca tierra fértil. La segunda, que la orografía es muy llana o plana, con pequeñas colinas o mesetas más o menos pendiente, pero sin ninguna gran elevación. Y la tercera es que por donde están situadas están sometidas a fuertes vientos, lo que si lo junta a los dos puntos anteriores hacen que el viento prácticamente barra las islas. Para hacernos una idea, para poder cultivar tenían que juntar la poca tierra fértil que había con arena del mar y con algas para crear un conjunto en el que poder cultivar, pero esto aún así se lo llevaba el viento, por lo cual tenían que hacer pequeñas parcelas rodeadas de muros de piedra que al final se han convertido en un icono, símbolo de identidad de las islas, e incluso a principios de 2025 la UNESCO reconoció estos muros como patrimonio cultural. Aunque las islas han estado habitadas desde al menos la Edad de Bronce, como es de imaginar, la vida en ellas no ha sido precisamente fácil. Aparte de una agricultura y ganadería de subsistencia, la principal actividad era la pesca, que se realizaba en unas pequeñas barcas llamadas curraghs, como mi amigo ese de por ahí al fondo. Es por esto que al jersey se le suele decir que es un jersey de pescador, y esto es cierto, pero no. Es decir, es verdad que las mujeres de las islas se dedicaban a tejer a mano los jerseys que los hombres llevaban a faenar en el mar, pero estos jerseys que llevaban los pescadores eran jerseys más simples y prácticos. No es que las decoraciones le quiten utilidad, pero al final para un jersey que va a estar sometido a desgaste continuo en el mar es un poco mal gasto de recursos y tiempo ponerte a hacerle muchas decoraciones. Sin embargo, estas decoraciones y patrones sí que tienen un origen y son los jerseys o las prendas que llevaban los isleños en ocasiones especiales, es decir, su especie de traje tradicional. Los jerseys estaban hechos de 100% lana natural, sin apenas tratar, para que mantuvieran las propiedades originales de la lana, pero pese a lo que se puede pensar, en las islas apenas había ovejas porque las ovejas destruyen y saltan por encima de los muros de piedra y al final terminan siendo un problema. Por lo tanto, la lana se traía en barco desde Irlanda continental, de la zona y la región próxima. Las ovejas de la región de las que sostenían la lana dan una lana muy gruesa, dura y con alto contenido en lanolina. Al aplicar esto a un jersey, sale un jersey muy tosco, grueso, de los que pican, pero por el alto contenido en lanolina es bastante impermeable y además es un jersey muy resistente, lo cual resulta muy bueno a la hora de usarlo en el mar. No, esto no es un vídeo de stock, estoy aquí al fondo, hola, y en efecto, sigo sin estar en Irlanda. ¿Pero qué es la lanolina? Es el aceite o la grasa natural que tiene la lana y que protege al animal. Junto con la queratina y la estructura de la lana, al hacer un jersey hace que este sea termorregulable, antibacteriano, por tanto antiolores, biodegradable, resistente al agua, resistente al fuego y muchas otras propiedades. Y dirás, qué maravilla, ¿mis jerseys de lana tienen esto? Pues puede que sí, puede que no, es decir, estas propiedades se mantienen cuando la lana no sea lavado o tratado en exceso, pero hoy en día se utilizan muchísimos tratamientos y muchísimos lavados, algunos de ellos eliminan por completo la lanolina. Los motivos son muchos: para hacer la lana más suave, para usar lana de menos calidad, pero uno de ellos es que la lana natural huele a oveja. Esto en una tienda puede quedar feo y aunque este olor se va con el tiempo, porque la lana, lo que son los olores se le van por sí solos al ponerla al viento y airearla. Pero esto da para un vídeo en el futuro, así que de vuelta al jersey. ¿De dónde salen los patrones?
Pues realmente no se sabe, es decir, los patrones existían originalmente en los jerseys que se hacían en las islas y algunos de ellos tienen un origen gaélico, pero el significado de estos hoy en día, aunque en la mayoría de webs donde los venden atribuyen a cada uno de ellos un significado, los voy a poner un ejemplo por aquí por la pantalla porque varía de una web a otra, este significado es probablemente fruto del marketing para vender el jersey a lo largo de los años, no hay pruebas de que este sea el significado que le daban realmente los isleños y junto a esto también hay diferentes mitos e historias. Una dice que los patrones y combinaciones de estos eran únicos de cada una de las familias, otro que era para si un pescador se ahogaba saber de qué isla o de qué familia venía, pero de nuevo no hay pruebas de que esto sea real, es probablemente otra estrategia para darle un mayor significado, misticismo y romanticismo al jersey, y es que esta historia tiene bastante romanticismo. A principios del siglo XX surgió en Irlanda, debido a la situación en la que se encontraba, bajo dominio británico, imposición del inglés, un movimiento literario y cultural de renacimiento, resurgimiento gaélico. El idioma, el irlandés gaélico, la tradición y costumbres se había perdido en gran parte del país. Esto llevó a mucha gente a viajar a las zonas más remotas y rurales del país en busca de este significado, tradición y origen. Una de estas fue las Islas Aran, y al llegar obviamente le echaron el ojo a los jerseys, los tomaron como símbolo de tradición y de cultura y los exportaron de las islas al resto de Irlanda. Surgió así una nueva industria y economía local. Con los años se fue popularizando y especialmente con la emigración irlandesa, en concreto a Estados Unidos, el jersey cruzó fronteras y el charco y se hizo aún más famoso, como suele pasar, gracias a que, sobre todo en la época de los 60, celebridades como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Grace Kelly y Steve McQueen llevaban el jersey. Hoy en día se sigue viendo en algunos famosos como Taylor Swift o Chris Evans en la película Knives Out. También muchas marcas lo comercializan hoy en día y eso nos lleva al siguiente punto, la fabricación. Como ya hemos dicho, originalmente estaba hecho a mano, utilizando lana de la región, pero hoy en día la mayoría de jerseys se hacen a máquina. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de fabricación? Lo primero, hecho a mano. Al tejer a mano se utilizan agujas gruesas y el hilo suele ser más esponjoso, con menos torsión y por tanto más grueso. Al tejer a mano, por cada centímetro cuadrado del jersey hay que usar más hilo, por lo cual hace que al final el jersey tenga más lana y sea más pesado. Además, la tensión que se le da en el punto no siempre es la misma a mano. Lo bueno es que se puede variar, darle más o menos tensión. Esto al final le va a dar un look un poco más natural, menos artificial. Al final lo que tenemos es un jersey más voluminoso, más grueso, con patrones con un relieve mucho más marcado, más pesado y además tiene la apariencia de ser más compacto porque estos hilos más gruesos, más esponjosos, aunque realmente no tienen mucha tensión, rellenan totalmente el hueco, crean muchas microcavidades de aire dentro, lo cual hace el jersey aún más cálido. Ahora pasamos a un jersey hecho a máquina. Hay que entender un concepto que es el calibre de la máquina que teje el jersey. El calibre de la máquina es el número de agujas que hay por pulgada. A un calibre más alto, el hilo es más fino, más agujas por pulgada y el resultado es un jersey mucho más fino, mucho más compacto. Para conseguir un aspecto más parecido a un jersey tejido a mano hay que usar un calibre bajo, de 3 o 5. ¿Qué pasa? Que las máquinas con calibre bajo son máquinas especiales que además tejen más lento, por lo cual muchas marcas, sobre todo aquellas que fabrican en masa, utilizan calibres más altos, lo que al final da como resultado un jersey. Voy a poner algún vídeo por aquí, un ejemplo de que están hechos con un calibre más alto y se ve como los relieves son mucho más planos, el jersey es bastante más fino, lo cual a mí en un jersey tipo Aran no me gusta tanto como uno tradicional, grueso y voluminoso. Aún así, utilizando un calibre bajo, como por ejemplo este jersey está hecho a máquina con calibre bajo de lana merino, tiene un poco el aspecto tradicional, pero aún hay diferencias. La máquina utiliza un hilo con más torsión, más fino que si se teje a mano. Además, la tensión aplicada por la máquina siempre es la misma, lo cual el resultado final va a resultar muy uniforme, que no es algo ni malo ni bueno, depende del gusto, pero el resultado final va a ser un poco más artificial, más homogéneo. Por último, al hilo no ser tan grueso, el resultado no es tan voluminoso, tan esponjoso y se puede ver como si tuviera pequeños agujeros, incluso se puede meter el dedo fácilmente. Un detalle donde se puede ver esto claramente, que he visto en casi todos los jerseys hechos a máquina si los comparas con uno hecho a mano, es en el patrón de panel de abeja dentro de cada celda. Un jersey hecho a mano, la celda se ve compacta, totalmente rellena, mientras que en los hechos a máquina es como si la celda estuviera separada en dos, pero en líneas generales un jersey hecho a mano es más pesado, más cálido, mucho más voluminoso, y un jersey hecho a máquina, aunque se utilice un calibre bajo, va a ser un poco más fino, suelen pesar menos. Este por ejemplo pesa 750 gramos, no son tan cálidos y tienen ese aspecto menos natural, menos
lleno, por decirlo así. Por otra parte, los materiales, y es que hoy en día se utilizan muchísimos materiales. Lana merino, alpaca, cashmere, incluso sintético, yo no lo recomiendo, no tiene ninguna de las propiedades que pueda tener la lana, además lleva al final encima medio kilo de plástico. Se pueden encontrar opciones 100% lana a precio bastante asequible, bastante bueno, teniendo en cuenta el tipo de jersey que es. ¿Pero dónde me compro el jersey? Pues he hecho una investigación a fondo para que tú no tengas que hacerla. Vamos a tomar como referencia lo que es un jersey Aran tradicional o original, es decir, un jersey tejido a mano en las Islas Aran y con lana regional o de Irlanda. La primera opción y la más tradicional es Ampucan, o como se pronuncie. Es una empresa pequeña familiar en las Islas Aran que tejen todo a mano. La tejedora más joven de la familia tiene 62 años y aceptan encargos por internet y lo envían al resto del mundo, aparte de tener una tienda pequeña en Inishmore. La lana que utilizan viene de Donegal y el precio es a partir de 375 €. Hay que tener en cuenta la cantidad de horas que lleva a tejer a mano un jersey de estos y la experiencia que hay que tener. Para la segunda opción nos quedamos en las islas, pero es un jersey hecho a máquina. Nos vamos a la isla de Inishmaan para una marca que lleva el mismo nombre de la isla. Inishmaan es una marca de lujo, no por nombre o por prestigio, sino porque utilizan materiales de lujo para tejer los jerseys. Estos materiales son lana merino, alpaca, cashmere, pero todo de fibra muy larga. Como pequeña explicación, a más larga la fibra de un tejido, más resistente y más suave es el tejido y más aguanta a lo largo de los años. Obtener estas fibras más largas cuesta mucho más que fibras más cortas, de ahí el precio. Algo que me gusta es que los diseños son mucho más tradicionales, no tan decorados, son más fieles a lo que eran los jerseys tiempo atrás y lo producen todo en Inishmaan, que es una isla muy pequeña y dan trabajo aparte de los residentes. Para la siguiente categoría nos vamos a Irlanda continental, pero para jerseys hechos a mano. La primera opción es O'Mail, tienen una tienda en Galway y hacen jerseys por encargo, es decir, le puedes pedir lo que quieras y trabajan con otros tejedores para tejer estos jerseys. Irish Fiber Crafters es una opción súper tradicional, aunque no esté hecho en las islas como tal. Es una marca muy pequeña, procesan ellas mismas su propia lana a mano, usan tintes naturales, tienen sus propias ovejas que son de la misma raza que la usada originalmente en la región y tiene un precio elevado, pero es una pasada la esponjosidad y el volumen que tiene el jersey. La segunda opción es una marca que también tiene jerseys hechos a máquina, pero ofrecen tipos de jersey hechos a mano tejidos en Irlanda. Uno por unos 200 € y otro por 300. No sé cuál es la diferencia porque le envié un correo y no me han contestado, pero el de 200 no se ve tan voluminoso como el de 300, entonces no sé si será por eso. Ahora pasamos a jerseys hechos en Irlanda pero a máquina. La primera opción es una que he descubierto investigando para el vídeo, que es Kerry Woolen Mills. Lo que me gusta mucho de este sitio es que lo hacen todo ellos, es decir, desde la lana bruta de la oveja hasta el producto terminado, y de jersey Aran ofrecen dos opciones. La primera es una mezcla de lana de diferentes tipos de ovejas y la ofrecen en muchos colores, y la segunda es un jersey únicamente de lana de oveja Jacob y sin teñir. Además, los jerseys son más pesados que los de otras marcas hechos a máquina. Blarney era una antigua fábrica de lana y aunque hoy es una tienda, tienen algunos artículos que se hacen para ellos en Irlanda, otros no, pero lo más interesante es su marca propia, Fisherman Out of Ireland, que usa materiales más premium y está hecho de manera local junto a otra fábrica de lana. La siguiente es Aran Woolen Mills, de donde es este jersey. Los precios son algo más bajos, tienen varias opciones y no todo está hecho en Irlanda, pero todo lo que tiene patrones Aran sí. Todo lo que le he preguntado me han respondido, dónde están sus fábricas, de dónde sacan cada tipo de lana. Además ponen en la web claramente si está o no está hecho en Irlanda. Tienen un jersey tejido a mano, pero no está hecho en Irlanda, ojo. La siguiente, Aran Craft, es bastante parecida a la anterior, mismos materiales, precio bastante similar. Y por último, Aran Sweater Market o simplemente Aran en la web, tampoco mucha diferencia con las dos anteriores, y me confirmaron por email que todo está hecho en Irlanda, aunque he leído algunos comentarios que ciertos artículos no lo están. Con este sitio me pasa un poco como cuando llegas a un restaurante y la carta tiene 2000 páginas con 4500 platos, pero las reviews online son buenas. Hay otras muchas páginas web, pero yo creo que estas son las principales que he encontrado y las más interesantes. Por último tenemos marcas generalistas, muchísimas marcas hacen jerseys Aran. Hace poco en la colección que sacó nueva Emilio Tucci con Jude Law tienen uno, fui a verlo, pero es un poco fino, está hecho en China. Entonces, teniendo opciones bastante buenas hechas en Irlanda con lana, en este caso no veo tan necesario irse a otras marcas, pero ya cada uno puede hacer lo que quiera. Así que nada, este ha sido el vídeo. Espero que haya gustado, más largo que el anterior. Y si ha sido así, por favor, suscribirse, dejad un like. Y también he hecho un Instagram que va un poco a complementar al canal. Iré subiendo ahí cosas complementarias a los vídeos, algunas cosas varias que vaya viendo, cosas que me gusten. Así que si me queréis seguir por ahí también, estaría altamente agradecido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.